mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando vamos así como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quien si quiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni temores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Mas no sabréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendido no vais al Señor, pues su paz y su amor vais para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Estimados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Ya estamos finalizando septiembre y con ello el mes de la Biblia, donde hemos tenido diferentes expositores de la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 1, del versículo 1 al 8, donde veremos allanando el camino del Señor. Este libro breve de solamente 16 capítulos, Marcos, este varón de Dios que conoció al Dios de la segunda oportunidad y que entre sus altos y bajos finalmente tuvo su oportunidad de arrepentimiento, de volver al camino, convirtiéndose en un escritor de uno de los libros del Nuevo Testamento y llegando a ser uno de los mártires también de la iglesia. Y al hablar de Marcos, estamos hablando de Juan Marcos, que como acabamos de decir, si bien es cierto, no fue uno de los 12, sin embargo llegó a ocupar un lugar de relevancia
de entre los primeros convertidos al Señor. Y quizás su conversión se debió a lo mejor al apóstol Pedro, e incluso llegó a ser un compañero de labor del apóstol Pablo. Su madre a lo mejor tenía una posición económica y a lo mejor era la dueña del aposento alto. Si bien es cierto, como dije recién, Marcos es uno de los evangelios más breves, sin embargo es uno de los evangelios que entrega más detalles con respecto a nuestro Señor. Y me parece muy interesante la forma como empieza su evangelio Marcos, porque no empezó con una cronología, ni tampoco con el nacimiento del Señor Jesús, ni siquiera con una predicación de Juan el Bautista, sino empieza con principio. Y fíjese que empieza muy parecido también a Juan, debemos recordar al Evangelio de Juan. Pero también principio nos remonta al mismo Génesis, al Creador, a la creación de todas las cosas. Y ahí nos suena un poco familiar el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mire la manera como empieza Marcos su Evangelio. Marcos va directamente al grano, no anda con rodeos. Marcos es como diera un sonido de trompeta y dice: escuchen esto, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Va directo al punto. El pueblo judío esperaba a un Mesías guerrero, que viniera a libertarlos de la opresión romana y hacer de Israel una gran nación. Sin embargo, de inmediato Marco echa por tierra esa tesis, porque nos presenta al Mesías, al Hijo de Dios, como él lo presenta. Fíjese que Marco, una de las cosas que me gusta de él, que parece un verdadero reportero gráfico. Marcos, a diferencia de los demás evangelistas, da una decena de detalles que los demás no entran en ellas. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 13, él dice que y allí estuvo en el desierto 40 días, era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Detalles. Dice el capítulo 1, versículo 33, que toda la ciudad se agolpó a la puerta, como si Marco de pronto unos detalles como si llegara a exagerar. En el capítulo 2 dice: se oyó que estaba en la casa. Detalles. El capítulo 2, versículo 2, mire, ya no cabía ni aún uno en la puerta. Detalles adicionales. Por ejemplo, en el mismo capítulo 6, versículo 39, recostar sobre la hierba verde. El capítulo 6, versículo 40, por grupos de 100 en 100 y de 50. El capítulo 6, versículo 56, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y último detalle, de entre tantos, capítulo 9, versículo 36, tomándolo en los brazos. Muy distinto a los demás evangelistas, porque él entra en detalles. Entonces, inicia Marcos su tema con las buenas nuevas acerca de Jesús, el Cristo o el Mesías. En la antigua Grecia, evangelio se designaba a una recompensa que se le daba a aquellos que llevaban una buena noticia. Pero más tarde llegó a significar las mismas
buenas nuevas. El Evangelio de Jesús no presenta filosofías o principios de ética, sino presenta por medio de Marcos a una persona. Y él es tajante en este aspecto, porque él dice Evangelio de Jesucristo. Jesús, su nombre personal, que significa salvación de Jehová, y Cristo, su título oficial, equivalente también en griego al Mesías, el ungido de Dios. Y esta es la gracia de su Evangelio. Aunque era siervo, a su vez era hijo de Dios. Y Marco asienta esta verdad desde el principio, al empezar, raya la cancha de su Evangelio. La palabra entonces, buena nueva, expresa el contenido esencial de la predicación de Jesucristo, la buena noticia de salvación. Cuando uno experimenta alguna gran emoción, tal vez tú estos días has tenido alguna gran emoción, como una amada familia que supieron que están embarazados, ¿cierto? Que van a ser padres. Ellos, una familia de la congregación, una gran noticia. Y noticias así uno no quisiera guardarlas. De pronto quiere ser cauto. Pero las buenas noticias uno tiene el deseo y la emoción de poder anunciarla, de poder contársela a alguien. Y contar la historia también es hacer revivir la experiencia pasada. Y eso es lo que quiere hacer Marco. Está tan lleno de emoción que quiere contar de inmediato esta gran noticia. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Anunciar esta buena noticia. Observemos, en segundo lugar, que el principio del Evangelio fue un cumplimiento de las Escrituras. Dice el versículo 2, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Por qué Jesús vino en ese preciso momento de la historia y no en otro? Debemos recordar que el mundo civilizado gozaba de una relativa paz durante el gobierno romano. Por lo tanto, viajar era fácil, había un idioma común y quizás la noticia acerca de la muerte, de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor se esparcirían con más rapidez por todo el imperio romano. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El versículo número 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fíjese que nuevamente aparece la palabra preparad. Él preparará tu camino delante de ti. Y ahora dice el versículo 3, preparará el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías, uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, había anunciado esto. La mitad de su segundo libro está enfocado prácticamente a la promesa de salvación de Isaías, quien escribió sobre la venida del Mesías, pero no solamente de la venida del Mesías, Jesucristo, sino también de quien prepararía el camino del Señor. Y el llamado de quien prepararía el camino del Señor sería que tendrían que abandonar su manera de vivir, tendrían que renunciar a sus pecados y buscar el perdón de Dios y establecer una nueva relación con Dios y también
obedecer a su palabra. Y Juan, entonces, por medio de su ministerio, nivelaría el camino de santidad que llamó Isaías también en el capítulo 40, versículo 3 al 5. Su oficio era aparejar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Esa era la tarea del predicador de las buenas nuevas, como también de nosotros, preparar el camino para que el pecador sea convencido de pecado, para que se quite de él todo obstáculo, impedimento, y se arrepienta y por la fe abrace a Jesucristo. La tarea entonces del predicador es allanar, nivelar, de modo que la obra de Juan el Bautista fue comparada como una nivelación de un camino para que Cristo viniera posteriormente a su pueblo. El versículo 4 de Marcos continúa diciendo: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En aquellos tiempos, cuando un heraldo llegaba a un pueblo, y dependiendo de qué tipo de heraldo, entonces significaba que iba a llegar también un visitante importante. Y fue lo que ocurrió con Jesús, con la venida de estos sabios importantes del Oriente, cuando toda la ciudad se vio conmovida por la calidad de visitantes, que hasta la corte del rey, ¿cierto?, llegó a la noticia. Entonces depende también del heraldo y su mensaje, el visitante que vendrá. La calidad del heraldo será también la calidad del visitante. Y en ese tiempo, Juan el Bautista era uno de los mayores personajes de ese momento. A los cristianos romanos no les hubiera interesado tanto el nacimiento de Jesucristo o a las personas de ese tiempo, si no hubiera sido por el heraldo que vino antes. Por eso para nosotros es un gran desafío, porque el tipo de heraldo que seamos es lo que la gente pensará del tipo de Cristo que va a venir, el tipo de visitante que vendrá. Juan, dentro de sus decisiones, él decidió vivir en el desierto para tenerse alejado de las distracciones y poder tal vez oír mejor las instrucciones divinas. También para lograr la atención del pueblo, y allá se encontraba en el aislamiento, lejos de los mismos gobernantes, para simbolizar también un rompimiento con la hipocresía religiosa de su tiempo, que estaban más interesados en adquisición de recursos, de lujos y posiciones de autoridad, más que interesados en la proclamación de la obra de Dios. Y también a lo mejor tomó la decisión de estar alejado en el desierto Juan el Bautista, precisamente para cumplir lo profetizado en el Antiguo Testamento y también lo que acabamos de leer. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. En el ministerio de Juan también implicaba el bautismo como una señal visible de una persona que decidía cambiar su vida, de una persona que decidía dejar su forma de vida de pecado y egoísmo y también de volverse a Dios. Juan, en este bautismo, adoptó una costumbre y le dio un nuevo sentido. Los judíos a menudo bautizaban a prosélitos o a gentiles para reclutarlos para el judaísmo. Pero bautizar a un judío
como señal de arrepentimiento fue una radical desviación de la costumbre judía. Y la iglesia primitiva le dio un significado mayor al asociarlo con la muerte y resurrección de Jesús. El bautismo de Juan, entonces, no es más que una preparación, aunque al mismo tiempo constituye una imagen anticipada del bautismo también de creyentes. Entonces, Juan aparece en escena, Juan el Bautista, cumpliendo así entonces un encargo divino, y de esta manera rompe con un silencio profético prácticamente de 400 años con Malaquías hasta este tiempo. En el versículo 5 dice, acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, el clamor de Juan el Bautista encontró un amplio eco, porque las comunidades de Judea, como también de Jerusalén, eran muchos los que acuden al extraño predicador. Y así, Juan hace un llamado a algo que está ausente prácticamente en nuestros tiempos, pero en esos tiempos era como el centro de la predicación de Juan, el llamado al arrepentimiento. Y entre los notables predicadores del Antiguo Testamento podemos nombrar a varios. Por ejemplo, a Enoc, a Noé, a Moisés, a Elías, a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Oseas, a Jonás también, y también a Malaquías. Los más notables de los predicadores de esta doctrina en el Nuevo Testamento podemos encontrar al mismo Juan el Bautista, a Jesús, a Pablo, a Pedro y a Juan. El llamado universal de arrepentirse fue anunciada por el apóstol Pablo en Atenas con estas palabras: Dios ahora manda a los hombres en todas partes que se arrepientan. Hechos 17:30. De la necesidad del arrepentimiento, nuestro Señor Jesucristo también declara: si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. El arrepentimiento entonces se presenta también como un principio primario para la preparación necesaria antes de poder recibir a Jesucristo. Y la obra de Juan el Bautista es el mejor ejemplo de arrepentimiento como una obra preparatoria, porque no se puede ser cristiano si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es un requisito esencial para la salvación a todos a quienes deben predicar el Evangelio. No podemos predicar el Evangelio, no podemos hacer un llamado a la salvación si primero no hay un llamado al arrepentimiento, porque así como un enfermo tiene que estar convencido de que está enfermo antes para ir a un médico, bueno, de la misma manera el pecador debe considerarse enfermo en pecado antes de poder ir a Cristo. Sin el arrepentimiento se omite entonces la condición completa para la salvación. El arrepentimiento entonces es el camino allanado por donde posteriormente pasará el Salvador por su gracia y misericordia. Sin arrepentimiento, el médico Jesucristo no puede, ¿cierto?, salvar al enfermo. Y todos los hombres, grandes hombres de Dios en la historia, hicieron un llamado al arrepentimiento en sus predicaciones.
El arrepentimiento, muchas veces nosotros vemos pasar personas al altar y llorando, pero el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento a lo mejor sí puede llevar llorar, pero no es llorar, sino es cambiar. El término arrepentimiento, tal vez, sobre todo en nuestros tiempos, parece tan confuso y es tan diverso sus conceptos que nos hemos desviado de su verdadero significado. Arrepentimiento, entonces, es un requisito indispensable para la nueva vida en Cristo. La palabra griega metanoía para arrepentimiento significa, fíjese, cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad es revertir nuestra mente carnal a una mente espiritual. Por lo tanto, el remordimiento de conciencia no es de ninguna manera arrepentimiento. Recordemos que Judas, después de haber negado a Jesucristo, bueno, a él le remordió la conciencia, pero él nunca se arrepintió. Decir también, lo siento, no es arrepentimiento. Hacer penitencia tampoco es arrepentimiento, pues eso es un acto externo y obedece más bien a un sacerdote humano. La restitución no es tampoco un arrepentimiento. Por ejemplo, Zaqueo, cuando él restituyó a quien le había robado, él dijo, le voy a restituir 4 veces más. Pero ese es más que nada, es un fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento espiritual genera entonces una nueva creación. El arrepentimiento trae consigo tristeza por haber ofendido a nuestro Señor, a nuestro Dios. El arrepentimiento verdadero aborrece el pecado y se declara culpable ante Dios. Pero posteriormente se genera un cambio radical, dando fruto de su conversión y restituyendo sus errores dentro de todo lo posible. En el versículo número 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno, encorvado de desatar la correa de su calzado. Fíjese, era una costumbre en el Medio Oriente donde todo lo que conectaba con los pies, con el calzado, contaminaba y degradaba. De modo que el agacharse para desatar la correa de un calzado, bueno, era uno de los servicios más insignificantes y eran desarrollados prácticamente por los esclavos. Pero de esa manera se sentía Juan que él no era digno ni siquiera de desatar encorvado la correa del calzado de aquel que había de venir. Y el versículo 8 dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él bautizará en el Espíritu Santo. Entonces Juan anunciando que el que viene es más poderoso, refiriéndose por supuesto al Mesías, a Jesús. Ese más poderoso era el portador de la salvación. Juan solamente bautizaba en agua, como una preparación para el acontecimiento mesiánico, pero el más poderoso que dice Juan bautizaría en el Espíritu Santo. De esta forma, entonces, el bautismo cristiano es superior al de Juan, pues en él confesamos que ya hemos muerto al pecado, como dice la palabra del Señor. El bautismo en agua, entonces, que Juan predicaba, preparaba a la persona para recibir el mensaje de Jesucristo. Era el comienzo o el inicio
del proceso espiritual de la persona. Juan el Bautista entonces a nosotros nos desafía a pregonar este bello evangelio que cambia y transforma los corazones que están alejados de Dios. Para terminar la reflexión de esta palabra, toda la esencia de la vida de Juan estuvo determinada por su misión, para la cual fue llamado. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa fue su misión, esa fue su vocación, y a eso Juan el Bautista se dedicó. Él tendría como fin preparar entonces, allanar. Y allanar es un término agrícola usado en el campo. Allanar, aplanar el camino. El diccionario de lengua española dice poner llano o plano, dejar o poner expedito y transitable un camino para que pase otro. Eso era la tarea de Juan el Bautista, allanar, quitar las piedras del camino para que pase Jesucristo. Es lo que hace también y debe hacer todo predicador, allanar. Juan no hará esta labor buscando una realización personal, de ninguna manera. Tampoco lo hará por gusto, sino que fue llamado para ese propósito. Juan realizaría acabadamente su cometido hasta dar la vida en cumplimiento de su comisión. Muchos conocieron a Jesús a través de la labor de Juan el Bautista. De hecho, los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan, y también muchos otros llegaron al conocimiento del Salvador por medio también de la labor de Juan el Bautista. En la proclamación del Evangelio, mientras vamos preparando a otros para que se encuentren con Cristo, debemos procurar, queridos hermanos, que Jesús sea el centro, no nosotros. Lo importante es Cristo. Él es importante, que Él tenga que ser conocido, de que Él tenga que ser amado. ¿Por qué? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Antiguamente cantábamos nosotros un himno. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Y así es. La actitud de Juan, entonces, es una enérgica advertencia contra el amor propio, contra el ego, que siempre nos empuja a ponernos a nosotros en lugares de relevancia e importancia, y muchas veces con un barniz espiritual, y después de haber recibido todas las flores, decimos, no todo sea para la gloria y honra del Señor. Sin embargo, Juan está muy lejos de aquello. Los afanes por querer figurar muchas veces no le dejan espacio a Jesús. El Señor nos pide que vivamos la vida cristiana sin alardes, sin afanes de protagonismo, que llevemos una vida común y corriente, procurar hacer el bien a todos, cumpliendo con nuestras obligaciones, con honradez y humildad. A diferencia de Juan, nosotros no solo somos precursores, hermanos, sino también, dice la Gran Comisión y también el libro de los Hechos, que nosotros seremos testigos en llevar el Evangelio. Tenemos en nuestras manos la revelación de la palabra de Dios. Tenemos una revelación más completa que Juan. Tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Tenemos una revelación, hermano, de la vida. Tenemos una revelación de Jesús, de su muerte, de su pasión, de su ascensión. Tenemos una revelación y un compromiso mayor que Juan el Bautista por el conocimiento que tenemos. Tenemos sus promesas, hermanos. Juan sabía que se estaba preparando algo grande, muy grande,
y nosotros también lo sabemos. Por eso Juan anunciaba con fuerza que venía alguien, que venía detrás de él, el Mesías, que él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él anunciaba. Nosotros también lo sabemos, hermanos, que ahora mismo tal vez ya se están preparando en los cielos las trompetas, porque Cristo viene. El mundo está ocupado, hermanos, en otras cosas. No está esperando al Mesías en este tiempo. Y sí ocurrió también en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús. O si bien esperaban, pero no esperaban al Mesías. Hermanos, he ahí entonces nuestra responsabilidad mayor de predicar la palabra. Nosotros debemos evocar la figura de Jesús. El mundo en este tiempo está ocupado, a lo mejor sabe que viene el fin del mundo. Muchos están construyendo búnker, están construyendo habitaciones bajo tierra, porque consideran de que si ocurre una catástrofe, ellos se podrán salvar. Pero lo que menos están ocupados es de la venida de nuestro Señor. Por eso Marcos a nosotros nos desafía a mirar a un Jesús que está presente, hermanos, un Jesús que camina, un Jesús que nos observa, un Jesús que pasa, un Jesús que dice, un Jesús que responde, un Jesús que se sienta. Marcos nos invita también a abrir los ojos para que reconozcamos su presencia en las cosas cotidianas, en la vida ordinaria, a no estar como los discípulos mirando al cielo a ver si viene, porque Jesús se revela en nuestro diario vivir. Él está presente, incluso en las cosas pequeñas, en los detalles pequeños, como lo observaba Marcos en su Evangelio. Un Cristo vivo está con nosotros. Finalmente, nos compromete a dar el testimonio de Él en medio de este mundo de sufrimiento, de persecuciones, de discriminación también, y de tanta necesidad. En este tiempo de pandemia, en este tiempo donde estamos políticamente separados, nosotros no nos desviemos de lo que tenemos que hacer: proclamar la palabra, cumplir con la gran comisión. Hermanos, nosotros no somos de uno, ni somos de Cristo, hermanos. Esa es nuestra tarea. Finalmente, debemos estar entonces ocupados en esto, en allanar el camino del Señor. Hermanos, esta es nuestra tarea: allanar el camino del Señor, quitar las piedras, quitar los obstáculos, quitar los impedimentos. En estos tiempos donde estamos separados, tal vez políticamente, o por tantas situaciones que hemos vivido, el Evangelio es la única esperanza. El Evangelio, hermano, recuerde que el Evangelio son y es la buena nueva, y es lo que la gente necesita. Dios nos desafía en este tiempo a proclamar un Evangelio y no ser títere de nadie, porque Cristo es nuestro Señor. Oremos dando gracias al Señor y cumplamos con nuestra tarea de allanar el camino. Gracias, Señor, por este mes de la Biblia, por todos aquellos que han proclamado tu palabra, por todos aquellos que han tenido la oportunidad de predicar de una u otra manera, exhortarlas al estudio bíblico, Señor, en forma personal, grupal o como iglesia. Tú lo has usado en este tiempo. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que han recomenzado a leer la palabra, han sido desafiados en este tiempo, por, Señor, al ir a la fuente de tu palabra, ellos han descubierto, Señor, Padre, que tú te les revelas sus vidas. Cuánta necesidad de ti tiene este mundo, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que nosotros como iglesia no seamos confundidos, sino vayamos a la fuente de tu palabra y podamos, Señor, en este tiempo de dificultad, cumplir con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, de llevar la palabra a todo aquel que lo necesita. Ayúdanos a ser Cristo, Señor, porque la gente necesita ver a Jesucristo, no a religiosos, Señor. Padre, que viven el Evangelio, soberano Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, por medio de este Espíritu Santo, a allanar el camino de nuestro Señor, que ya está pronto a venir por su iglesia. Gracias, Padre Celestial.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga grandemente, estimados hermanos. Amén. Nos veremos en el río, cuyas aguas cristalinas, cuyas ondas argentinas que nacen del trono de Dios. Oh, si nos congregaremos en célica hermosísima ribera del río de la vida verdadera que nace del trono de Dios. En los márgenes del río que frecuentan serafines que embellecen querubines a la dicha eterna de Dios. Oh, si nos congregaremos en célica hermosísima ribera, el río de la vida verdadera que nace del trono de Dios. El vergel que riega el río de Jesús, esa morada, el mal nunca tiene entrada, allí solo reina el Señor. Oh, si nos congregaremos en célica hermosísima ribera, el río de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas dejaremos, libres todos entraremos por la gracia de Dios. Oh, si nos congregaremos en célica hermosísima ribera, el río de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Oh, si nos congregaremos en célica hermosísima ribera, el río de la vida verdadera que nace del trono de Dios, que nace del trono de Dios, que nace del trono de Dios.